Con una trayectoria de más de 20 años en la radio panameña, Boris Vega se ha consolidado como locutor, presentador y productor, reconocible por su estilo auténtico y su conexión con la audiencia. Actualmente es brand manager de Los 40 Panamá 91.3 FM y su voz ha sido elegida por marcas de gran prestigio, desde empresas telefónicas y universidades hasta alimentos, bebidas, bancos y automóviles. Además, es un presentador de eventos en vivo, versátil y energético, capaz de transmitir emoción en cada escenario. Apasionado del deporte, practica surf, running y CrossFit, manteniendo un estilo de vida activo que inspira a su comunidad. Boris también es creador de contenido de valor en Instagram y TikTok y es el anfitrión del podcast La Raíz del Éxito, disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Boris Vega esta noche con nosotros aquí en primera persona. Boris, qué gusto tenerte en este espacio y conversar contigo de muchas cosas, de tus inicios, de esa parte también tuya que inspira a muchos. Yo sé que tú lo sabes, una parte que yo aprecio y admiro muchísimo, y es un tipazo el Boris. Así que hoy vamos a disfrutar esta conversación. ¿Cómo inicias tú en los medios, en la radio en particular? Bueno, primero que todo, feliz, contento que me hayas invitado. Y bueno, arranqué desde chiquito, desde pelado. ¿Grababas en los cassettes y eso? Sí, mi papá me regaló una casetera, casualmente, de juguete cuando tenía 6 años. Y tenía el cassette y un micrófono. Y yo siempre andaba por ahí con eso en la calle. Y me pasó una que siempre me queda en la mente cuando estaba en primaria. De hecho, esa historia, y la gente se echa a reír, porque era el acto cívico. Y era los lunes, tú sabes. Que se canta el himno y todo. Y se congela el niño que está al lado mío porque teníamos que decir los países de Latinoamérica. Y yo de la nada, fue como un reflejo, agarré el micrófono y empecé a decir los países. Y todo el mundo sabías todos los países. Ajá, exacto. O sea, los compañeros se lo sabían, ¿no? Todos los que estábamos ahí. Pero a cada uno le tocaba uno. Pero se congelaron de los nervios. Y yo en ese momento... Sacaste la casta. Sacaste los colores de la patria. Ajá, y ahí fue como que ahí está el chip de esto, ¿no? De los medios de comunicación. O sea, el público a ti no te intimidó. No. A diferencia fue natural. ¿Cómo te das cuenta que es la locución, que es la radio, a lo que te quieres dedicar o a lo que te gusta? Bueno, luego de esa casetera, mi papá ya un poquito más grande, como a los 11, me regala otra cuando salieron los CDs. O sea, ¿tu papá iba incentivando con intención o sin? Yo creo que sí. No tenía nada que ver con la radio tu papá. Exacto, no tenía nada que ver con la radio. Teníamos amigos conocidos que tenían que ver con los medios de comunicación, pero él en general no. Ok. Pero como siempre me gustó la música, él me regaló una casetera y en ese momento acababan de salir los CDs aquí en Panamá. Y fue como mi regalo de Navidad. Entonces me regaló la casetera con un CD de... ¿Qué era? New Kid on the Block, creo que era. Me acuerdo ahorita. O sea, esa era la previa a los Backstreet Boys, o sea, todas las boy band. Exacto, todo ese cuento. Y escuché la radio, o sea, ponía la radio y pedía cassette en blanco para empezar a grabar los mix o la música en los cassettes en blanco. Y ahí entonces pues, empecé a escuchar gente que, bueno, ya no está con nosotros, pero sí se lo dije en su momento, que lo digo en cámara a Rolo, que lo conocí y yo le dije, Rolo, tú fuiste uno de los manes que yo escuchaba para mí y gracias a Dios trabajamos juntos. Pues fue como que algo bien bonito. Que admirabas, tuviste el privilegio, la oportunidad de compartir trabajo con él. ¿Cuál fue esa primera oportunidad en radio? ¿La recuerdas? Sí, claro. Estaba en la universidad ya mi práctica y trabajé en La Exitosa. O sea, pagando, pues. Antes de no ser paga, iba a parquear en las radios. Sí, así se empieza muchas veces. Te contaba a los chicos. Y hace baches. Cuando te dan el chance, diga, ay, se fue. No está escuchándose nada. Exacto. Y le decía a los chicos que estaban acá en backstage que en el tiempo antes nos tocaba hacer mérito. Porque para poder entrar a un medio de comunicación era más difícil. Sí, te decían, aguanta, todavía no te toca. Exacto, siéntate ahí a ver. Entonces tocaba sentarse al lado de la consola, a ver los días, a ver los presentadores, a la gente que decía noticias. Me tocó bastante tiempo hasta que, bueno, ya me tocó, ¿no? ¿Y esa primera vez cómo fue? Fue bien mágica. Me acuerdo que hacía, porque yo hago de todo, tú sabes, ¿no? Producción, locución, operaba, pero esa primera vez al aire fue unas fiestas patrias. Y venía de 2 a 3, que tú sabes que el 2 no se puede hablar en la radio. Y el 3 de noviembre se arranca. Entonces ese día estaba con el productor de la radio y teníamos que arrancar con todo y hablar de la patria y todo esto. Y fue súper bonito porque me inspiré
y empecé a hablar de Panamá, de la patria, del 3 de noviembre, y ahí después siguió la música, ¿no? Esa experiencia te llevó a qué otros escenarios, porque en radio has estado Sí. en diferentes emisoras, pero siempre has llevado, o sea, tu línea siempre ha sido una línea muy limpia, o sea, agradable incluso de escuchar. Sí, no todo el tiempo. ¿No? Ah, bueno, esa no la escuchaba, la de antes no la escuchaba. Bueno, en La Exitosa arranqué así, musical, producción, operé programas, pero luego entonces ahí mismo estaba Super Q. Y cogí esa parte de Super Q era, sí, la versión, porque estaba Tropicú y Super Q. Super Q era como más urbano. No, Super Q, o sea, son dos diferentes. Tropicú, No, era Fabulosa la que estaba. Fabulosa y Tropicú es una. Exactamente. Ajá. Sí, Super Q era acá. Exacto. Era la otra. Sí, ahí estuvo Miguel y un poco. Y bueno, esa es la parte de la mezcladera, de las manos arriba. O sea, pasé como unos 2, 3 años en ese cuento. Pero bueno, de ahí me llegó otra oportunidad y salté de ahí, ¿no? Hoy por hoy es completamente diferente. Sí, otra cosa. El contenido que trabajas y demás. ¿Cómo hubo un cambio en ti? O sea, ¿algo te llevó a eso o fue el mismo trabajo que fue fluyendo? Al principio fue fluyendo porque se da la oportunidad después de Super Q de trabajar en una emisora internacional que se llamaba EXA, que actualmente está en México. Fui uno de los primeros convocados para abrir esa emisora aquí en Panamá. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Es una oportunidad diferente, más nadie la tiene, ¿por qué no, no? O sea, era como que tirase en paracaídas porque no sabía qué iba a pasar. Un experimento prácticamente. Un experimento y aprendí muchísimo en esa emisora y le doy muchas gracias en el tiempo que estuve ahí porque fui creciendo, aprendiendo también cómo se hacía la radio fuera de Panamá. O sea, no solamente lo que... completamente diferente. Totalmente diferente. Y de ahí saqué muchas cosas, ¿no? Que me ayudaron luego para las emisoras que trabajé, en proyectos de televisión y bueno, y ahora que estoy en los 40, ¿no? Vamos a hablar cuando estemos de vuelta, esas etapas precisamente también en televisión que ha tenido Boris y otras experiencias que va a compartir con nosotros al volver en primera persona junto a Boris Vega. De vuelta en primera persona, Boris Vega con nosotros esta noche. Hemos escuchado un poco de esos inicios de Boris, pero también tú mismo nos mencionaste o comentaste de incursionar en otros terrenos. La televisión fue uno de ellos. ¿Cómo llegó eso? Bueno, como estudié producción de radio y televisión, estando casualmente en Super Q y el proceso de cambio para EXA, trabajé en el backstage de Sin Censura, el programa de reggae. Exitosísimo, que tuvo mucho tiempo al aire hasta hace poco. Sí, o sea, también había algo de por ahí del programa. Llegué en un momento bueno cuando estaba el reggae panameño en su auge, hice cámara, trasnochaba, aparte de eso hacía como que otro programa que se llama Soundcheck, ahí yo presentaba, yo era el presentador también. Sí. Entonces esa fue como que mi parte de la televisión. ¿Esas experiencias te sacaron de Panamá en algún momento? Se puede decir, fui, no con ellos, pero sí fui a los Billboards, ya como cosa personal, porque como iba creciendo en el trayecto musical de lo que era mi ambiente, no solo me quedé con la de Panamá, sino que dice, ¿sabes qué? Hay otras cosas y quiero conocer a ver qué es lo que hay afuera, ¿no? Hoy la radio, a diferencia de, por ejemplo, cuando empezaste, que yo tuve también una experiencia muy a los inicios, en radio es muy diferente. Ahora hay mucho más contenido diversificado para todos los gustos y demás, pero también la forma de hacerla. Sí. Ya las mezclas o ya cambiar de música a otra, todo está digitalizado. ¿Sientes tú que algo ha cambiado en cuanto, no hablemos de calidad, pero sí a la pasión que se le imprimía en una época versus lo que hay ahora? Sí, claro que sí. O sea, la pasión en la época, o sea, mucha gente se moría por entrar a la radio y mucha gente no logró entrar. O sea, conocí mucha gente que quiso estar en radio, pero ganarse el puesto era muy difícil. O sea, y había que ser tenaz, había que ser constante, cosa que muy poca gente lo tiene o lo ha tenido. Pues. Y la vieja escuela te lo puede decir más que yo, pues lo que son la generación un poquito más vieja que nosotros, era muy difícil estar en ese momento. Y hacer la radio también. Había otros recursos. Ahora, la gente siempre, y esta es una pregunta que aún día hay que hacérsela, y sobre todo vigente en radio, en los 40 no se hace de pronto, o no es de esa manera, pero el hablar sobre la música es una cosa panameña.
Sí, o sea, si tú te vas a Que una de las diferencias cuando tú dices, bueno, el radio en otro país es completamente diferente. Totalmente diferente. En Colombia, Costa Rica, el país que sea que tú vayas, la persona que viene a Panamá dice, hey, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, porque no me dejan escuchar. No me dejan escuchar la Pero canción. al oyente le gusta. Sí, al panameño le gusta. Es una cosa impresionante. Totalmente, al panameño le gusta y creo que es algo cultural de nosotros. Se acostumbró a la gente, tú dices. Sí, al panameño le encanta eso. O sea, si tú no haces en una emisora que sea masiva, eso te dice que tú estás en panca. Aparte que el DJ o locutor antes no necesariamente hablaba. No. A veces solamente programaba la música. Exacto. Obligado antes era uno que era el que mezclaba y el que hablaba o que gritaba, en el peor de los casos, ¿no? Y de madrugada, que también en madrugada a veces, en madrugada no había, nadie hablaba. Bueno, dependía de la emisora. Hace años. Ajá, pero había unas programaciones de madrugada que eran... Heavy. Heavy. Ahora, Boris, tú haces un cambio incluso en tu forma de proyectarte. Sí. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Qué ocurre ahí también profesional y personalmente? Claro, profesionalmente porque como fui evolucionando también y conociendo cosas, entrevistando artistas muy importantes. Imagínate que mi primera entrevista en radio internacional fue con Don Omar. Yo estaba así. Y cuando Don Omar estaba volando. Que hizo uno de los conciertos aquí en Panamá, que yo estaba temblando básicamente en la consola porque fue un patch para el concierto, porque el DJ que lo tenía que entrevistar, que era McCoy, no fue. Entonces dije, dale tú pues. Y yo dije... ¿Y cómo fue eso? Y yo dije, fue mi primera entrevista en vivo en radio. Y yo, bueno, porque ni siquiera era grabado. ¿Sabías del artista? Sí, claro. No, Don Omar, o sea... los nervios eran porque era uno de mis artistas favoritos. Claro, o sea, la magnitud de la personalidad. Entonces yo me quedé como después de eso pensando que, ¿sabes qué? Hay que evolucionar, hay que seguir creciendo y hay que proyectar otras cosas, ¿no? Tú produces, o sea, los contenidos que haces o la forma en la que haces tu programación, ¿tú la creas o está establecido de esa forma? O sea, ¿te gusta imprimirle tu intención, tu personalidad y demás? Sí, bueno, actualmente como soy el director de 40 aquí en Panamá, una emisora internacional, ellos tienen un estándar, pues, voy a decir como radio, y hay que seguir una línea, pero también está la parte de que le damos un poquito de sazón, le ponemos la región, o sea, se nos abrió hace algunos años el compás de que... Para amenizarlo. Para amenizarlo dependiendo del país, ¿no? Y bueno, eso es lo que he tratado con la emisora, de que tenga algo panameño, independientemente de que sea internacional. Hablemos de Boris la persona. Ahora, yo te decía que esa faceta a mí me gusta mucho porque compartes mensajes e inspiras a mucha gente. ¿Eso siempre estuvo en ti o hubo algo en ti o algo ocurrió que te hizo proyectarte hacia esa área? Fue un momento, yo creo que mi vida cambió muchísimo cuando nació mi hija. Ese fue el primer paso de todo mi cambio personal para bien, en materia espiritual, personal, todo esto. Y llegó un momento que yo decía, ¿qué yo le voy a dejar a mi hija en el futuro? Que también le puedo dejar a las generaciones que vienen. Porque lo que sí veía era que, había mucha gente talentosa en Panamá y hay mucha gente con mucho talento, pero a veces solo está ahí y no dejan un mensaje. O sea, mira, Boris es grande, pero hasta ahí, por no decir que nadie se ofenda. No, y es la verdad. Entonces, pero solo está ahí. Pues. ¿Qué mensaje me deja Boris? ¿Qué mensaje me deja Pedrito, Juanito? Aparte de que hizo un buen trabajo. Pues. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si ahorita están las redes sociales, están los canales, es mi cuenta personal. Yo puedo darle un mensaje a las nuevas generaciones. Y puedes hacer con eso, obviamente, impactar de la forma que quieres. ¿Qué tema en particular tú deseas abordar con tu audiencia, por ejemplo? Primero que todo, creo que nada es imposible. O sea, desde ahí empiezo. Y que si estamos aquí siempre podemos hacer un paso más arriba. Creo que por ahí va todo mi contenido. Por ejemplo, ahorita que era el juego de la selección, yo subí un video hablando de... Si tú no crees en la selección, por lo menos cree que puede llegar y ayudar esto al país. O sea, no lo veas solamente en el fútbol. O sea, no solo influye la selección en el fútbol, sino que influye en la economía, en el turismo, en inversión internacionales, en tantas cosas que a veces los fanáticos no lo vemos. Y de eso precisamente quiero hablar porque en el fútbol es una cosa, pero la experiencia que tuvo Panamá recientemente con la producción de
de un premio como el que se hizo aquí en Panamá hace poco, los premios Juventud. La verdad es que es interesante. Y el trabajo que hiciste junto a una amiga también en común, sí, más cercana de este lado que de acá, fue diferente, sí, fue diferenciador. Y quiero hablar un poquito de eso, de cómo se puede hacer lo mismo de forma diferente. Vámonos a la pausa en esta conversación junto a Boris Vega y volvemos en primera persona de inmediato. Esto es en primera persona junto a Boris Vega y estábamos hablando ahorita de esas oportunidades que hay de atraer al país inversión, de hacer las cosas que se proyecten a nivel internacional. Y yo no sé si lo han hecho con toda la intención o es algo que se programó para el momento, para poder sacar algo diferente, pero la cobertura de los premios Juventud que hicieron tú y Laura para los 40 fue otra cosa. ¿De dónde sacan ustedes? O sea, ¿cómo hacen para generar otra idea, para intencionar las conversaciones de otra forma? Creo que la clave es prepararse, claro, que es lo primero, conocer un poquito con la persona que vas a hablar. Por darte un ejemplo, con De La Ghetto. Estoy cansado de hablar por De La Ghetto, de entrevistarlo. Ajá, entonces, que se la pasa mucho en Panamá, además. Ajá, entonces algo que yo lo molestaba siempre era su ropa. Entonces ese día yo lo vi como un saco que estaba medio roto y toda la cosa. Yo dije, Chulito, cuéntame eso que... Porque también me se la puedo, ¿no? Entonces le digo, Chulito, cuéntame esa ropa, ¿dónde salió? Eres como John Travolta. Entonces él me dice, sí, soy como un John Travolta reggaetonero. Entonces ahí cambió la cosa, ¿no? Tú sabes. Claro. Y esas experiencias, ¿cómo te ayudan también con el tema del público? O sea, el público, yo soy uno que consume el contenido de ambos, pero ¿cómo sientes tú que eso ayuda también a crecer esa comunidad y que esa comunidad también se acostumbre a ver otra cosa? Claro, y eso va dentro de lo que te contaba del ejemplo. Creo que a veces los profesionales son muy metódicos, se van a lo que se aprendió y creo que a veces cuando tú le das la vuelta y tratas de ser un poquito más cercano, ya sea al entrevistado o inclusive al público, eso como que la gente se nota la diferencia. Eso de cercano, es un término que usábamos mucho antes, ahora se habla del orgánico. ¿Cómo se trabaja de forma orgánica? ¿Se hace radio de forma orgánica también? Sí, o sea... ¿O lo provocan hacerlo de forma orgánica? Creo que sí, cuando incorporas a la audiencia, siempre sale algo. O sea, tú te vas por un tema y cuando la audiencia se involucra, o sea, te vas por el otro camino y se vuelve orgánico. ¿Qué cosas serían oportunas hacer, consideras tú? Ahora estás dirigiendo, obviamente, y no es de ahora, tienes un tiempo ya en eso, para enriquecer también el contenido en radio. Yo creo que es hacer un 360. O sea, tratar de estar en los lugares, en digital y en la radio. Eso creo que también es un diferencial en las cosas que hacemos. Por lo menos ahorita estuvimos en un tour de universidades y nos vamos directamente, por ejemplo, a la USMA, a la Universidad Nacional, involucramos a los chicos para que participen y entiendan también cómo se hace un remoto, ¿no? O sea, formando también un nuevo talento de alguna manera. Exacto. ¿Quisieras hacer eso? O sea, dedicar tiempo a eso más. En algún momento creo que cuando ya digas, ¿sabes qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo te define en 3 palabras? En 3 palabras, evolución, estoico y motivado. Estoico, eso es una palabra muy profunda. Sí. Y hablaste hace un momento de tu hija y me gustaría en ese sentido saber esa faceta. ¿Cómo digo? Tampoco es que va a estar todo el día metido en la emisora, pero es demandante. Sí. Cuando uno está en medios, cuando generas contenido además, ¿cómo compartes ese tiempo y cómo pues, alimentas también ese vínculo y esa relación con tu hija? Bueno, tratando de estar... Ya está más grande, ¿no? Claro, tiene... adolescente. 9 años. Bueno, está un poquito más lejos de adolescente. Sí, pero tratando de estar presente y aprovechar al 100% cuando estoy con ella. Por ejemplo, hay una actividad en la escuela, estuve ahí. Sabes que vamos a las clases extracurriculares, yo soy el que le empujo. ¿Qué quieres hacer? ¿Taekwondo? Bueno, vamos al taekwondo. Y estar ahí en esas cosas. O sea, la deja que también decida sobre lo que quiere hacer, no imponer de alguna manera. Exacto. Creo que la comunicación es la base. Papá joven, o sea, ¿cómo se lidia? Exacto. Porque ya pronto va a entrar también, yo digo para adolescente, pero ya pronto entra... ¿Estás preparado psicológicamente para esa etapa? Ahí veo los videos y los memes que salen y a veces uno se queda como... Prepárate, pues ya yo pasé por esa viene el otro ahí en camino. Yo me imagino. No es fácil. ¿Y cómo te ves?
O sea, me veo dialogando bastante, medito, que eso me ayuda también con la paciencia, porque creo que para los niños y los adolescentes hay que tener paciencia. Eso lo he aprendido muchísimo para entonces ver los puntos de cómo evalúan, porque la generación de nosotros es diferente a lo que están viviendo ellos. Completamente. El acceso que tienen a tantas cosas. ¿Tú no has pensado escribir? Lo tengo en mi check, en mi lista. ¿Y sobre qué sería? Mira, tengo pensado dejar algo de comunicación. Creo que hay un vacío aquí en Panamá en ese tema. Y más en nosotros en la parte de la voz. Porque aparte de ser de radio, también yo soy locutor de comercial y hago doblajes de comerciales y toda la cosa. Hay un vacío aquí en Panamá, no he visto nada de eso, literatura de eso. Creo que está en mi checklist eso, en algún momento escribir de ese tema. Y bueno, también en la parte de motivación personal. Pues. Creo que puedo dar mi semillita de mi experiencia en eso mezclado con alimentación, porque también soy un freak de ese tema. Esa es una faceta importante que combina. ¿Tú consideras que eso que uno dice siempre, que cuerpo, alma y mente tienen que estar alineados de lo contrario? O sea, no puede ser que tú estés bien en una cosa y la otra esté como manga por hombro y demás. ¿Tú has logrado alinear todo? Sí, puedo decir que todavía me falta en la meta que quiero llegar personalmente, pero creo fielmente que todo va de la mano. Porque, por ejemplo, el último libro que me estoy leyendo ahorita se llama Come para sanar. Y habla de que la microbiota intestinal está ligada al tema de que te hace prevenir Alzheimer, Parkinson, inclusive te hace menos propenso a tener cáncer. Entonces, imagínate, todo está ligado. O sea, tu salud, también tu peso corporal, con tu rendimiento deportivo es otra cosa. Si tienes más músculo, eso también te ayuda a una longevidad más saludable y nos vamos por ahí, ¿no? A que resista, sí. De hecho, cuando hay situaciones de salud, ya sea un accidente, una enfermedad y demás, si trabajaste músculo durante mucho tiempo en tu vida, eso te ayuda a resistir. Exacto. Ya cuando has perdido definitivamente masa muscular. Mencionaste la palabra estoico. Y quiero profundizar un poquito en lo que representa el estoicismo para ti, porque es una disciplina. Incluso. Sí, totalmente. Se parece que es una filosofía. Sí, una filosofía. Una filosofía y disciplina y un modo de vida también. Porque, o sea, al principio la gente lo ve mal. Creo que hay unos que dicen, no, pero eso de estoicismo te hace una persona fría, ¿no? Como egocéntrico sientan que es. No, o sea, realmente no es eso. Son herramientas para superar el día a día y la vida, que la vida no es fácil. En mi caso, que bueno, yo perdí a mi esposa de un cáncer hace ya aproximadamente 6 años. Sí, tu niña estaba bebé, estaba chiquitita. Exacto. Y bueno, encontré dentro de la filosofía y también de todo lo espiritual un escape o un modo de poder superar esto y no caerme, pues, porque había 2 decisiones, derrumbarme o seguir adelante. Entonces, y derrumbarse no era una opción cuando tienes una niña que te está mirando y que necesita de ti. Exacto. Un mensaje que puedas compartir a nuevas generaciones que no necesariamente único por la vía de la comunicación, sino que quieran emprender un proyecto de vida y de carrera. ¿Qué es lo que necesita? Las herramientas importantes de las que tú te agarraste para esto. Lo primero que necesita es que nada es velocidad. Todo esto es como una maratón. O sea, la vida es una maratón de perseverancia, constancia y buena actitud. Va a haber momentos malos, que siempre lo va a haber, pero también va a haber momentos buenos. Entonces, el mensaje que le dejo a todas las personas que están viendo el programa del día de hoy, no se den por vencidos y si no pueden, háblenlo con alguien. Siempre va a haber alguien que sepa un poquito más que tú y te pueda ayudar. Eso es. Tremendo consejo. Boris, muchísimas gracias, hermano. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Y ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y este contenido lo pueden ver las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.